Hola, un saludo especial. Te deseo que Dios te bendiga grandemente, a ti, a tu familia, que estén bien y que las bendiciones de Dios lleguen a través de Cristo Jesús a tu vida y a tu familia. Muchas gracias una vez más por eh, estar acompañándome y por eh, estar aquí con el propósito de aprender más de Dios. Vamos a aprender más de Dios, ¿ok? En esta serie, calendario hebreo. Para hoy, la 18ª parte, Tesalonicenses parte B. Pero antes de iniciar, quiero pedir la bendición de Dios para ser instruidos mediante el estudio de su palabra. Amén. Amado Padre, en este momento te damos gracias por tu infinito y cariñoso amor en Jesús. Te quiero pedir de manera especial de que tú, Señor, nos guíes y nos enseñes mediante la persona de tu Santo Espíritu al estudiar tu santa palabra del cual el Espíritu Santo inspiró. Y utilizó, Señor, a hombres de los cuales fueron instrumentos tuyos para dejarnos a nosotros la Santa Escritura, la cual contiene todo el mensaje tuyo, el plan de la salvación en Cristo Jesús. En este momento nos ponemos en tus manos y pedimos la unción de tu Santo Espíritu, nos dé sabiduría, inteligencia, anchura de corazón, podamos comprender y entender de manera fácil y sencilla tu santa palabra. Y en la gracia del Señor Jesús podamos ponerla en práctica en nuestra vida. Muchas gracias. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una vez más te doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme y sacar este tiempo precioso del cual esto es para la honra y la gloria de Dios. Bien, así que una vez más, calendario hebreo, 18ª parte, Tesalonicenses parte B. Bueno, hoy quiero que miremos nuestro video que siempre hemos estado viendo. Hebreos 9:24 dice, porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios. Así que, como vimos, el tema en Tesalonicenses y hemos estado viendo en todas las iglesias. Bien, así que las iglesias y el evangelio del cual el primer pacto había predicho todos los eventos que Jesús iba a hacer en el plan de la redención de nosotros, ¿sí? Que ya lo vimos mediante los símbolos y las sombras, ¿sí? Habiendo dado a Moisés entonces que hiciera una copia del santuario celestial, instituye el servicio de culto, el calendario hebreo del cual hemos estado nosotros estudiando y mirando cómo es explicado de manera maravillosa en el Nuevo Testamento. Así de que los tesalonicenses y todos los hermanos y todo el Nuevo Testamento es la explicación del cumplimiento en Cristo Jesús, los eventos predichos en el calendario hebreo del primer pacto. Precioso, precioso, precioso. Bien, así que el Nuevo Testamento nos lleva a nosotros a poner nuestra vida, nuestra mente, nuestra fe en Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote que está en el santuario celestial y que en este momento está en el lugar santísimo, llevando a cabo un juicio a favor de nosotros, o sea, a su pueblo. Amén. Es a favor. Así que hemos estado viendo de que siempre apuntan y mandan al juicio, la segunda venida de Cristo,
la esperanza de la iglesia, la resurrección de entre los muertos. Y eso lo vimos, ¿no? Lo hemos estado viendo. Mira cómo vimos el tema pasado. Mira qué maravilloso, qué importante. Así de que los tesalonicenses, ellos habían abrazado el mensaje del Evangelio, le habían sido expuestos los principios gubernamentales de Dios, y bajo una terrible situación de crisis y persecución y padecimientos habían aceptado al Señor. Y Dios los había mantenido fieles. Qué maravilla, qué hermoso, qué hermoso. Así de que acordémonos de que todas estas cartas era para la iglesia a través de todos los tiempos. Así de que la iglesia tenía su mente, y estudiando aquí en la tierra, nos ha enseñado la Santa Escritura que aquí en la tierra, nosotros como pueblo de Dios somos su iglesia, somos su templo. Y que el Espíritu Santo nos lleva y nos profundiza y nos explica, mediante el estudio de su palabra, que el calendario que predecía los eventos que Jesús iba a hacer en el santuario celestial. Y ahora la iglesia, ¿qué está haciendo? Profundizando ese evento. Estamos esperando que la segunda venida de Cristo Jesús, cuando salía el sumo sacerdote del lugar santísimo del primer pacto. Entonces, mire qué interesante y qué lindo hemos estado viendo. Bien. Así de que vimos cómo este hermoso plan de la salvación, ¿no? Vimos cómo este hermoso plan de la salvación era un plan ideado desde antes que este mundo fuera hecho. No un plan exclusivista, únicamente para un grupo o algo. No, de ninguna manera. Porque lamentablemente en Adán y Eva, cuando decidieron transgredir la ley de Dios y ser desobedientes a Dios, se perdió el mundo. Y por eso Dios, el mismo Cristo, dice que amó Dios tanto este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo dio? Ya hemos dicho y hemos aprendido que fue por haber transgredido los santos mandamientos de Dios, de la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y que el libro de la ley era la solución en el primer pacto a eso que Dios enseñaba por medio de las sombras y de los símbolos, y que el calendario hebreo predecía. Hasta un tiempo fijado, hasta una meta. Y esa meta era cuando Cristo, el verdadero Cordero, fuera sacrificado, nuestra verdadera Pascua. Amén. Entonces, tenemos de que eso es muy importante, tenerlo muy en cuenta, porque vimos de que en la muerte de Cristo Jesús se acaban los sacrificios y las ofrendas, y el templo del primer pacto ya no tiene ninguna validez, porque ahora empiezan los eventos predichos en el calendario hebreo del primer pacto. Los cumple Cristo y se desarrollarían ¿dónde? En el santuario celestial. Amén. Qué precioso. Así que hemos estado viendo una exposición maravillosa de lo que es el tema del calendario hebreo. Es un tema gigantesco, o sea, es un tema impresionante, muy abarcante. Solo estamos viendo algunas cosas porque realmente es muy profundo, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de Dios hemos llegado hasta esta parte. Bien, así de que vimos, ¿no? Qué importante es eso, hacer la diferencia entre la ley de Dios, entre la ley de Dios y el libro de la ley de Moisés. Sí, muy importante. Bueno, si es primera vez que estás viendo este video, te invito a que se vea toda la serie
para así poder tener un concepto claro de lo que se ha dicho en esta serie. Bien. Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. De ese templo mandó a hacer una copia aquí en el primer pacto Dios a Moisés. Y el arca de su pacto se veía en el templo que Dios tiene en el cielo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bien, habiendo hecho esta corta introducción, vamos entonces a entrar aquí en nuestro tema, Tesalonicenses parte B. Así que como ya hemos visto, ahí estaba ubicada ahí vivían los hermanos en Tesalónica en ese momento. Y entonces dice 1 Tesalonicenses 1:6. Vamos a ir a retomar un poquito del tema pasado. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, le dice ¿sí? Cuando le escriben a los hermanos, los apóstoles, el apóstol. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire qué precioso. De tal manera que habéis llegado a ser un modelo para todos los de Macedonia y de Acaya que son creyentes, habiendo aceptado los principios gubernamentales de Dios, el plan de la salvación, el Salvador, Cristo Jesús, estaban siendo un modelo para Macedonia, los de Macedonia y de Acaya, ¿sí? De ese sector. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Así que vemos de que no solamente estaba ahí, solamente menciona por nombres estos dos territorios, Macedonia y Acaya, pero dice después de que por todo lado se estaba hablando de los hermanos en Tesalónica. Bien, debido a la persecución y debido a todo lo que ellos estaban padeciendo, pero dice que lo sufrían con gozo del Espíritu Santo. Con gozo. ¿Sí? Bueno. Así que tenemos ahí ellos, bueno, esta parte es Acaya, ya como la vimos, y esa parte era la de Macedonia. Acordémonos de que aquí en esta parte estaba Atenas. Mira, todo eso es muy importante tener esos contextos de lo que sucede en estos territorios, especialmente en Atenas, en el Areópago, donde Pablo, encendido de celo por el Dios vivo, ve esa ciudad cuajada de ídolos. Habían más ídolos que hombres. Pero según la historia menciona de que allí en Atenas hubo una situación años atrás, siglos atrás, de que empezaron a ser azotados por plagas. Y ellos empezaron a hacer sacrificios a todos sus dioses, pero no paraban las plagas. Así que entonces ellos decidieron hacer un sacrificio al Dios no conocido. Hicieron un altar y ahí tenían una inscripción de la cual el apóstol Pablo menciona en Hechos, al Dios no conocido. O sea, no había ninguna imagen representativa de ese Dios. Decían al Dios no conocido, solamente el altar, y le ofrecieron sacrificios. Y sabe que la historia menciona que una vez que le ofrecen sacrificios al Dios no conocido, se acaban las plagas, y por eso ese altar estaba ahí también. Qué impresionante. Qué impresionante al Dios no conocido, de acuerdo al segundo mandamiento de la ley de Dios. Bueno, eso lo vamos a profundizar ahora más adelante. Porque ellos mismos, 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Acordémonos de que los griegos, especialmente en Atenas, bueno, y en todo este sector, eran, ¿qué? Ellos tenían sus dioses, eran expertos en las esculturas.
Sí, entonces, mira qué lindo. Y dice que se habían convertido a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios no conocido. Bien, qué lindo. Ahorita vamos a ir para ahí y vamos a ver. Primera Tesalonicenses 1:10 y esperar de los cielos a su Hijo. Mira, ahora ¿qué pasa? Estaban esperando de los cielos ¿a quién? A Jesús, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, que ya lo vimos, de que entonces apuntaba al 10 del séptimo mes que enseñaba el calendario hebreo en el primer pacto. Entonces vemos de que a ellos les exponen los principios gubernamentales de Dios, les ponen el plan de la salvación en Cristo, ellos aceptan los cargos que les imputó el Señor y que a todos nos imputa, nos debemos aceptarlos. Ellos los aceptaron. Ellos aceptaron, pero aceptaron la solución en Cristo. Y se convirtieron de esos ídolos. ¿Por qué se convirtieron de los ídolos? Mira que los 10 mandamientos, estos son los cargos para nosotros que lo hemos transgredido, pero lo hermoso es que mire la solución tan hermosa y maravillosa. Dice los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos los encontramos en Génesis, los encontramos en Éxodo y los encontramos en el Nuevo Testamento. Y hemos estado viendo la profundización y la manera impresionante, porque fueron dados acá una copia de los que están en el cielo. Y dice, por ejemplo, vamos a hablar acerca de, bueno, dice el primer mandamiento, Éxodo 23 al 17. Mira, si nosotros leemos los mandamientos, las 10 palabras, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses aparte de mí. Y el segundo, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni le rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. 1000 generaciones. Connota una eternidad. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Es el tercer mandamiento. Y sabemos de que los tesalonicenses, a ellos les llegó la palabra, ellos estaban reuniendo los sábados en la sinagoga. Y ellos habían aceptado, no había ningún problema, porque ellos aceptaban también el cargo de acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor, trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día de reposo consagrado al Señor tu Dios, no hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que iba contigo, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Mira cómo nosotros encontramos en estos mandamientos exclusivamente el segundo, el tercero y el cuarto, el nombre de Dios. Ahí está. Entonces ellos, claro, adoraban ídolos. Entonces no te hagas ningún ídolo. Sabemos de que para los hebreos, ¿sí? No te hagas ningún ídolo. ¿De quién? De Dios. Pero las personas gentiles hacían ídolo de cualquier animal y lo adoraban. Acordémonos de que en el primer pacto Dios da la orden de hacer querubines, serafines, como se han estado mostrando acá. Y Dios enseña que como artistas podemos hacernos imágenes de todo, menos de Dios, menos de la deidad. Menos de la... ¿Quién?
el Padre celestial, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Por eso enseña el Arca del Pacto de que de todo lo creado podemos hacernos imágenes. ¿Por qué de todo lo demás podemos hacernos imágenes? Porque son seres que creados. Esa es la diferencia grandísima y abismal que hay entre un Dios creador y nosotros sus criaturas. Amén. Es sencillo, muy fácil. Ahora, ellos guardaban el día santo sábado, del cual ellos en el sábado dice, porque el Señor tu Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. O sea, sabemos de que el sábado, como todo lo que hemos estado viendo, es guardado en honor a Dios como creador y como redentor. Acordémonos del tema, la Pascua, que es Cristo y fue sacrificada por nosotros, y bueno, y todos los demás temas que hemos estado viendo, cómo el gobierno de Dios, ese tiempo asignado, que no lo asignó solamente aquí, eso viene desde antes de este mundo ser creado, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces es muy importante. La iglesia guardaba el sábado como tal, los tesalonicenses. Y ahí estaba. Es muy importante. Pero había algo. ¿Por qué los hebreos empezaron a perseguir a Pablo y empezaron y alborotaron la ciudad y fueron donde Jasón? ¿Por qué hicieron eso? Claro, porque ¿cuál era el evangelio? De que ya eran, acordémonos de que ahí estaban, según Hechos nos dice que había gente piadosa, no solamente hebreos, y que estaban en la sinagoga. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, entonces les explica. Bien, pero hay algo que pasa, que el apóstol Pablo, ¿qué sucede? Lleva la mente de la iglesia, de los hermanos a donde, al santuario celestial, no terrenal, ya había caudicado, y tampoco les dice que debían judaizar y de guardar el libro de la ley, y guardar todos los símbolos y las sombras que predecían a Cristo. No, él les hablaba del cumplimiento y que debían ser justificados en Jesús. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la reacción? ¿Sí? Que no guardaran el calendario, es obvio. ¿Cuál es la reacción del primer pacto, hablando del calendario hebreo? Ya vimos lo que pasó después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras, en los escritos de Moisés y todos los demás profetas, dice, explicando y demostrando que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres principales no pocas. Bien, él les explica, no solamente a los hebreos, sino a todos estos piadosos, a toda esta gente que iban a la sinagoga, y les explica el cumplimiento del calendario hebreo en Cristo Jesús. Claro, seguro estaban los judíos, de los cuales seguían haciendo los sacrificios. Hacer sacrificios es decir de que no ha venido, hay que seguir esperando que venga. Hechos 17:5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres malvados de la plaza, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraba sacarlos al pueblo. ¿Sí? Mira qué interesante. Disculpa. Mira qué interesante que es lo que está pasando. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han revolucionado el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.
y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad que oían estas cosas. Mira lo que pasa. Entonces ahora vamos a ir a mirar 2 Tesalonicenses 1:1. Y entonces vamos a ir a entrar en este tema. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y le sigue mencionando, gracia y paz a vosotros, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Él se presenta como embajador. Y cuando dice gracia y paz, quiere decir de que como ellos han aceptado a Jesús y los principios gubernamentales y han sido beneficiarios del plan de salvación, les saluda, gracia y paz. Sabemos de que es un saludo que en el Antiguo Testamento hacían también los reyes. Entonces, Pablo como embajador del Señor Jesús presenta esto. Gracia y paz. Qué precioso. Qué hermoso. Y no solamente, mira que la palabra gracia es tanto para ser salvos como para obedecer en Cristo. Así que está hablando en el contexto del arca del pacto, de Dios en su trono. ¡Qué maravilla! Ahí está lo más de claro. Él está siendo un embajador de un reino, presentando en ese saludo los principios a Dios en su trono, como lo hace, y los principios gubernamentales de su trono. Su ley y el plan de la salvación. Gracia para ser perdonados, para ser salvos y la gracia para obedecer. Es el mismo tema para nosotros, es la misma presentación para nosotros de este evangelio. Amén. Bueno, acción de gracias. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, vemos de que estos hermanos estaban padeciendo, pero fuertemente lo que era la persecución. ¿Por qué padecían fuertemente la persecución? Por serles leales a Dios, a su trono, por serles leales a Cristo Jesús y a sus santos mandamientos, en humildad, en amor. Mira, 2 Tesalonicenses 1:5, y mira lo que sigue diciendo. Mira lo que sigue enseñándonos la palabra de Dios. Cristo viene para juzgar. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Qué impresionante este texto, lo que está mencionando, mis hermanos. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, leales a Dios, leales a su trono, a su ley, al arca del pacto, Dios en su trono, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pero acordémonos de que ahí le está hablando acerca de un justo juicio, y acordémonos de que hay un tiempo asignado para el juicio, del cual el evento del juicio lo manifestaba el calendario hebreo, el 10 del séptimo mes, ¿cierto? Pero había una fecha, o sea, había un tiempo donde decía, empieza el juicio, que era la purificación del santuario, Daniel 8:14, que es muy importante profundizar y estudiar más. Bueno, eso ya lo vimos, pero hay que profundizarlo más y estudiar más. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Están sufriendo persecución. Vamos a pasar por persecución, vamos a ser atribulados por serle leales a Dios, a los principios gubernamentales divinos. Dios va a pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a pasar esto?
cuando sea revelado el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en la segunda venida de Cristo. Así que la iglesia debía que pasar todo este tiempo, toda tribulación, toda persecución, toda angustia en el gozo, en el Espíritu Santo, pasar. Irían la esperanza de que iba a haber un reposo junto con ellos, pero ¿cuándo? Cuando el Señor Jesús viniera por segunda vez con los ángeles de su poder. De la misma manera este mensaje es para nosotros. Bien, sigue diciendo, en llama de fuego, cuando venga con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para los que no conocen a Dios, no obedecen a la exposición de los principios gubernamentales de Dios, que es la expresión del amor de Dios. No aceptan los cargos, no aceptan el plan de la salvación en Cristo. O sea que no aceptan la gracia para ser salvos, ni la gracia para obedecer. No aceptan el ser transformada su naturaleza. Es triste, mis hermanos, realmente con la ayuda de Dios nosotros no entremos en esto. Bien. Así que vemos de que ese evento del cual él menciona la segunda venida está bajo la predicción que se ejecutaba el 10 del séptimo mes del calendario hebreo en el primer pacto. Sigue diciendo, 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia, cuando venga para ser glorificado en aquel día en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. A la segunda venida de Cristo Jesús, a los que están muertos, los que los vuelve a resucitar, la resurrección de entre los muertos. A este fin, asimismo, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Mira qué claridad que lo está diciendo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso, mire, por la gracia. Ahí está. Por la gracia. ¿Qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dios, qué lindo, ¿no? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Ay, qué maravilla este santo evangelio. Qué maravilla saber de que Dios ha vaciado todo el cielo y en Cristo Jesús tenemos la gracia para ser perdonados y para ser transformados y para andar en obediencia por amor a Dios, a sus santos 10 mandamientos. Amén. Qué precioso. Qué hermoso. Qué hermoso. No hay palabras, bien, que puedan describir esto tan maravilloso, tan glorioso. Ahí está. Y habla de una vez más, ¿cierto? Al evento del 10. Y mira que siempre, una vez más, se cumple la Pascua, la resurrección, el Pentecostés. Ahora, el anuncio, ¿sí? ¿Cómo anuncian que viene qué? Un juicio, que viene la segunda venida de Cristo Jesús y que viene la resurrección de entre los muertos. Y en el Nuevo Testamento y tanto en el Antiguo mencionan nuevos cielos y nueva tierra, que lo predecía ¿qué? La fiesta de los tabernáculos.
Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, esto es precioso. Pero ahora vamos a ir a mirar algo del cual sigue diciendo 2 Tesalonicenses 1, el hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mira lo que advierte. Ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Dónde? ¿A quién le estaba hablando? A los hermanos. ¿Quiénes estaban esperando el día del Señor? La iglesia. Todos los hermanos. Pero ¿qué pasa? Viene una triste noticia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a ir a mirar esto. Ahí está. Esa es una versión esta es el nombre de la Biblia. Y vamos a ir a mirar. Sin que alguien venga la apostasía, griego 6:46, vamos a ir a mirar. Apostasía, griego 6:46. ¿Qué es? Femenino de lo mismo que 6:47, deserción de la verdad. ¿Qué iba a pasar en la iglesia? ¿Qué iba a pasar? Deserción de la verdad. Apostasía, apostatar. Vamos a ir a seguir mirando esto, femenino, esto del griego 6:47. Apostación. Neutro, un adjetivo presunto de un derivado, propiamente algo separador, específicamente divorcio, carta de divorcio. Así de que en la iglesia iba a cumplirse una lamentable profecía, que iba a haber una deserción de la verdad, que iba a haber esto tan terrible de ya no ser más leales al Dios de Israel, a sus principios gubernamentales, al arca del pacto, a Cristo, a su ministerio en el lugar de su santuario. Vamos a seguir. Qué triste, hermanos, qué triste. Había esa profecía, algo espantosísimo, mis hermanos. Se iba a acabar entonces esto. Deserción de la verdad. Hemos aprendido que los mandamientos de Dios es la verdad, así de que iba a haber una deserción. Nadie os engañe. Y ahí nos sigue diciendo 2 Tesalonicenses 2:3. Vamos a seguir mirando algunas definiciones. Violación de la ley. Bien. La apostasía. Y aquí menciona apostasía, ¿cierto? Que eso fue lo que vimos. Primero, y sea quitada cubierta, y el hombre de la violación de la ley, como dice aquí, y se manifieste el hombre de pecado. Y en esta versión menciona violación de la ley, y vamos a ir a mirar esto. Aquí en esta versión, aquí está el griego 4:58. Violación de la ley, del griego anomía, y eso es infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Se iba a aparecer el hombre de la iniquidad, maldad, transgresión de la ley. Ahora, en esta versión, en otra versión, 2 Tesalonicenses 2:3, menciona el hombre de pecado.
sería el griego 266 y sería hamartía, pecado, pecaminoso, pecar. Del 264, que sería cometer pecado, pecar, practicar el pecado. Y 1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así de que se iba a aparecer, ¿sí?, el hombre del pecado, que estaría en contra del trono de Dios, en contra de su ley, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vamos a ir a mirar a ver qué nos sigue diciendo. El cual se opone, del griego 480, antikeimai, adversario, oponer, ¿cierto? Y se levanta, del griego 5229, es juperairomai, y es enaltecer, exaltar, levantarse, y figurativamente hacerse arrogante, se enaltece. Ahí está. ¿Contra quién? Contra Dios, contra su trono, contra Cristo, contra sus santos mandamientos. El cual, bueno, aquí está, se opone y se levanta contra, vamos a ir a mirar esta palabra contra, del griego 1909, epi, y dice, se levanta contra, espacio, tiempo, verdad, ¿sí? Entonces, ahí lo menciona, ¿no? Se levantar, o sea, veo que es muy fácil, pero quise poner estas definiciones, todo contra todo. Voy a seguir aquí quise colocarlas para que viéramos un poquito más las definiciones en el griego. Todo es del griego 3956, paz, y dice siglo, toda clase, cosa o manera. Lo estipulado por Dios, el orden del evangelio, todo se iba a levantar contra todo. Bien, ahí está clarito, clarito, mis hermanos. Ahora, lo que se llama, tiene dos palabras del griego, ahí es griego 3588 y griego 3004. Cosa, es quién, y 3004 es entonces todo lo que se llama Dios, o sea, lo que explica, hablar, llamar, mandar, afirmar, añadir, decir, poner, referir, repetir, responder. Contra todo lo que se llama Dios se iba a levantar. Entonces, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Seguimos aquí, es objeto de culto, del griego 4574, sebasma, algo adorado, objeto de adoración, y acá menciona entre paréntesis Dios, altar, objeto de culto, del 4573, ¿sí? O sea, sería este. Honrar o dar culto, ¿sí? Honrar, adorar, piadoso, temeroso de Dios, aquí en esta parte. Entonces se iba a levantar contra todo el orden estipulado por Dios, tanto dado en el Evangelio como lo estipulado en la ley de Dios. No solamente vemos que contra Dios, sino también contra el tiempo destinado por Dios. Específicamente hablando del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es impresionante. O sea, estamos hablando de la ley de Dios contra su trono, contra su gobierno. Así de que la iglesia entonces, ¿qué iba a pasar lamentablemente? Se iba a olvidar de todas estas cosas. Se iba a olvidar de el estudio y su enfoque en base a la presentación primitiva
del verdadero evangelio de Dios, de los principios gubernamentales de Dios, del arca del pacto que está en el cielo y del ministerio de Cristo Jesús, quien dio la vida por nosotros, que está en el lugar santísimo. Qué lamentable, mis hermanos. Qué lamentable, qué tristeza esto realmente. Iban a perder el enfoque de esa visión. Iban a perder esto, porque se iba a levantar el hijo de perdición, que se levantaba contra todo, dice, ¿sí? Y aquí dices que se sienta, tanto que se sienta. Y la palabra se sienta es griego 8:46, y dice estas cosas uno mismo, bueno, él mismo, ella mismo, bueno, se sienta, ahí está, claro, solo que lo quise colocar, ¿no?, para verlo. Y del 25:23, cadizo, asentar, detener, montar, poner, establecerse, asentar, establecerse, detener, montar sobre, o sea, de que montaría un nuevo orden de cosas, el cual se opone, bueno, ahí seguimos, y ahora el templo del griego 34:85, y entonces sería naos, y dice que es santuario, templecillo, templo, ¿cierto? Pero mira qué es lo que pasa, 2 Corintios 6:16, lo puse con todas las referencias como aparece. Esto lo puede ver cualquier hermano, cualquier persona, ¿sí? Lo podemos encontrar por internet. Y templo, dice 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es la misma referencia que tenemos acá y que dice que se sienta en el templo. Y sigue diciendo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así de que se iba a sentar ¿dónde? En el templo de Dios, en todos los creyentes en Cristo. Oh, ¿sí ve? Está clarito, 2 Corintios 6:16. Efesios 2:21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. La misma 34:85, la misma definición. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está hablando a los hermanos, a todos los creyentes, a todos nosotros. Qué tristeza, mis hermanos. Ahora, ¿cómo? Esta palabra, ¿cómo? Templo de Dios como Dios. 56:13. La palabra Jos, en el caso. Probablemente adverbio de comparación. De que de manera, de esa manera, usado muy variadamente como sigue, en el caso. ¿Sí? Como Dios. Es claro el texto, solo quería pues poner esto para ver. ¿Sí? Y del 37-39 nos manda entonces, ¿sí? Entonces decidí colocarlo. Jos. Probablemente palabra primaria o tal vez forma de artículo, pronombre relativo, a veces demostrativo, quién, cuál, qué, cuyo, cosa, fruto. Mira. ¿Cómo? En el templo de Dios como Dios, o sea, como si fuera, como si procediera de Dios. O sea, es como un medio de engaño, ¿no? Ahí lo dice claramente, o sea, por engaño. Y bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios más adelante. Dice, haciéndose, tiene estas dos definiciones, 5:84 y 14:38. Apode y numi, aprobar, probar,
haciéndose, aprobar o probar. Y del 1438, geautu, propia, su propia opinión, suyo, por su propia cuenta. Bien, o sea, de que vendría por qué, por un engaño espantoso. Pasar por del griego 3754 y 2076, ahí está, joti, porque pues dado que, ya que, y, a ver, obtener, significar, tener, consistir, existir, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? 2 Tesalonicenses 2:5. O sea que el apóstol ya les había dicho a los tesalonicenses de que eso iba a pasar. Entonces en esta carta lo escribe. Y sigue diciendo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Tremendo, sabían, comprendían. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ellos sabían que eso iba a pasar? Era mediante el estudio maravilloso de las profecías de Daniel. Daniel 2, Daniel 7. Daniel había predicho esto. ¿Bajo qué y el orden de los sucesos? En base a los desarrollos políticos y del mundo. Entonces, mira qué impresionante. Y ahora vosotros sabéis lo que lo tiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y esa palabra iniquidad, misterio de la iniquidad, es del griego 458 y es anomía, la misma palabra que es infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión de la ley. ¿Cuál era el enfoque? ¿Cuál era el punto? Cuando se está en contra de la ley, se está en contra de Dios, porque la ley es su carácter. Se está en contra de los principios gubernamentales de su trono. Wow. Así que dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí? Mira qué interesante, mira lo que él menciona, de que iba a estar de pie, sí, o sea, iba a existir. Ahí dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará, al quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, apuntando al evento de que Dios, Jesús, está en el santuario celestial, el lugar santísimo, en el arca del pacto, ¿sí? Haciendo juicio a favor de los santos, también llamando al mundo entero a que acepte los cargos y el plan de la salvación, la solución en Cristo. Así de que entonces también está aceptando en este momento. Nos llama, nos dice, venga, yo los quiero justificar. Y nos da la gracia, nos salva y nos da la gracia para obedecer. Amén. Qué lindo, qué lindo. Ahora dice, sigue hablando 2 de Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que eso iba a suceder, eso iba a suceder con demostración de milagros sobrenaturales, con demostración de poder, con demostración de señales y prodigios mentirosos. Impresionante. Impresionante, qué horrible, qué terrible. Según de Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Qué lamentable.
dice el Señor Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y esta palabra, hacedores de maldad, 4:58, maldad, es la misma, anomía, infracción de la ley, iniquidad, maldad. Ya el Señor había predecido, y también mediante Daniel profeta había dado las especificaciones. Mira que esto es algo tan impresionante, mis hermanos, porque si nosotros basamos nuestras vidas, nuestra fe, si nosotros basamos nuestra fe en los hechos milagrosos, en todas esas cosas, lamentablemente Dios no quiere que uno se vaya a llevar una sorpresa, porque aquí lo dice, en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es impresionante, o sea, terrible. Pero aquí da Dios, entonces dice, maldad, infracción, infringir la ley. O sea, de que, ¿cuál es el propósito del enemigo? Es que nosotros entremos en contra de los mandamientos de Dios. Y qué lindo, Dios nos está llamando a que aceptemos a Jesús y le seamos obedientes mediante su gracia, mediante su poder. Y si el Señor en su voluntad y amor quiere hacer milagros a través de nosotros, sea la honra y la gloria para Él, y que Él lo haga si Él así lo quiere. No necesariamente mi vida tiene que estar basada en que si yo no hago milagros, si yo no hago esto, lo otro, entonces no soy de Dios. No. Yo pregunto, ¿en dónde Juan el Bautista hizo un milagro? Él no hizo ni un solo milagro, pero hablaba con todo el poder del Espíritu Santo. Mira, qué impresionante esto. Qué impresionante. Por esto Dios, 2 Tesalonicenses 2:11, mira lo que dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Por qué? Porque una vez expuesto los principios de la salvación, una vez expuesto los principios gubernamentales de Dios, gracia y paz, una vez expuesto los cargos, si no los aceptamos, si no, entonces claro, es por nuestra propia decisión que decidimos entonces estar en contra de la verdad y a favor de la mentira. Y es una decisión propia de cada quien. Mira qué impresionante, mis hermanos. Esto me dejó a mí, o sea, triste y perplejo, pero bendito Dios de que el Señor Jesús es poderoso y maravilloso, es nuestro pastor, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, a toda la exposición del trono de Dios, que el contexto es el arca del pacto, que Apocalipsis 11:19 lo menciona. Y ahora dice, sino que se complacieron en la injusticia. Se complacieron en la injusticia. Y esa palabra injusticia es del griego G93. Y dice injusticia, iniquidad, injusto, maldad, malo. Ya eso como que lo tenemos ya en nuestra mente. ¿A qué se refiere, no? Salmo 119:150 dice, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Maldad, ¿no? Se alejaron de tu ley. Y del griego 94 vamos a ir a mirar adicos, injusto. Pero dice como partícula negativa,
y griego 13:49, injusto, por extensión malo, malvado, por implicación traicionero. Uy, Señor mío, específicamente pagano, injusto. Ahí está, en contra de la ley de Dios. Quizá no esté en contra de toda la ley, pero si uno rechaza a uno, la misma cosa. Bien. Salmo 119, 151 dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Que esta sea nuestra oración. Dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, no cometen pecado. Por la gracia de Cristo guardan los mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Salmo 119, 4. Salmo 119, 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Salmo 119, del 3 al 8. Que esta sea nuestra oración, mis hermanos. Realmente esto es catastrófico lo que le iba a suceder a la iglesia. Sí. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. No, no las hace. No hace acepción de personas ni para imputar cargos, ni para perdonar al que quiere ser perdonado. No hace acepción de personas. En su carácter, en los 10 mandamientos, nunca hace acepción de personas, porque cuando este mundo se perdió toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo vino a salvar a todo el mundo, mis hermanos, a ti y a mí. Los principios expuestos del gobierno de Dios, su santa ley, la que transgredimos, que en Cristo Jesús podemos tener paz, ser justificados, ser limpiados y en la fuerza y la gracia de Cristo obedecer sus mandamientos. Estad firmes, mira. Vamos a terminar con estos textos de esperanza hermosa. Vamos a seguir. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén, gloria a Dios. Esto es lo mismo para nosotros, mis amados hermanos. Es lo mismo. Es lo mismo. Y que Dios cumpla esto en nuestras vidas. Pidámoselo. Pedirle. El Señor Jesús dijo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Eso quiere decir de que vamos a estar libres de persecución, libres de tribulación, libres de angustia. No. Dios nos va a capacitar para sufrir con gozo en el Espíritu. Por eso pongámonos en las manos de Jesús para que Él nos cambie, nos haga nuevas criaturas, nos ponga su Espíritu, su amor, su benevolencia,
Su gracia para obedecer por amor, para reconocer a nuestro Dios. Mira cómo presenta esto. Mira lo que pasa. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo, esto está en Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, hablando del templo literal, del primer pacto. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o el fin del mundo, como lo dicen las otras versiones? ¿Sí? Ellos estaban preguntando, ¿por qué? Por el fin de toda esta situación. El fin del mal. El fin. Se estaba refiriendo al 10 del séptimo mes que enseñaba el calendario hebreo. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ya vimos de que el hombre de pecados iba a aparecer, pero iba a ser acompañado por prodigios, señales, y iba a poner un orden nuevo de cosas en la iglesia. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Bien, y sigue diciendo, Mateo 24, 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En los 10 mandamientos que están en la Biblia, los 10 mandamientos de la ley de Dios, el segundo el segundo, tercer y cuarto mandamiento contienen el nombre de Dios, ¿cierto? Es muy importante estudiar. Dice, bienaventurado el que anda en la ley de Jehová, bienaventurado el que anda en el camino del Señor. Sí, entonces es hermoso mirar. Vamos a ser perseguidos por causa de ¿quién? Del nombre de Jesús. ¿Y en dónde está el nombre de Jesús escrito como creador y redentor? ¿Qué mandamiento de la ley de Dios lo menciona? El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y que presenta a Cristo en toda su gloria. ¿Qué mandamiento presenta a Cristo como Dios? El segundo mandamiento, que no solamente sabemos de que no es para, o sea, que es tanto para Jesús como para el Padre y también para el Espíritu Santo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, otra vez, por haberse multiplicado la ¿qué? La maldad, anomía, la transgresión de la ley de Dios, el amor de muchos se enfriará. Ahí está clarito cómo el Señor Jesús ya había predicho la apostasía que iba a haber en la iglesia. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas el que persevere, mas todo aquel que se aferre, se apoye del Dios eterno a sus principios gubernamentales, al plan de salvación, a Cristo, a sus 10 mandamientos, en su fuerza, en su potencia, en su incansable cuidado, en toda gracia de Dios, y persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Mateo 24:20, orad pues, este es un mandamiento del Señor Jesucristo, que lamentablemente nosotros no hemos cumplido. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Aquí dice día de reposo, pero en otras versiones lo dice día sábado. Está apuntando al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Sigue diciendo,
¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esto? Porque habrá entonces gran tribulación. Yo le pregunto, ¿qué se está esperando? La gran tribulación, ¿cierto? Miren, mis hermanos, cómo nosotros hemos sido desobedientes al Señor. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¡Qué claridad! ¡Qué claridad! Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos falsos profetas y estos falsos cristos se iban a levantar para hacer señales y prodigios, estaba aquí prediciendo el Señor Jesús, para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuál es la única forma de nosotros no ser engañados? Estar resguardados por el Dios eterno en el contexto del arca del pacto, del santuario celestial, donde está Dios, que es su trono, el arca del pacto, que contiene los 10 mandamientos. Que el arca del pacto, cuando manda a hacer la copia aquí, la mandó a hacer de madera de acacia, que a cortarla sangraba, y que eso daba la profecía mediante la arquitectura de la humanidad de Cristo, que era la madera símbolo de la humanidad, y el sangramiento del sacrificio de Cristo Jesús, su sangre. Mira qué impresionante es esto, mis hermanos, es la única. Aferrarnos a nuestro Dios para nosotros no ser engañados. Esto es tan triste, porque muchos, lamentablemente, hemos puesto la fe que porque hacemos milagros, que porque hacemos... No. Pero si estamos en contra de un mandamiento, de nada sirve, eso no se pierde. ¿Qué podemos hacer con la ayuda de Dios? Es acudir a Cristo, aceptar los cargos completos que nos hace el gobierno de Dios, descansar en Jesús, ser perdonados y prepararnos para la segunda venida. La iglesia va a cruzar por tribulación y angustia, y todas las gentes van a odiar a los seguidores del verdadero Cristo, porque aquí habla de falsos cristos y falsos profetas que no están de acuerdo ¿a qué? A los principios presentados bíblicamente, a los principios presentados en el contexto del calendario hebreo y en el contexto del santuario celestial, que todo el Apocalipsis lo menciona. Por eso Dios nos llama, mis amados, Dios nos llama, no seamos rebeldes. Tenemos que acomodar nuestra vida, que no nos vayamos a perder lamentablemente. Aceptemos a Cristo, aceptemos los cargos, aceptemos la solución, aceptemos su perdón, aceptemos sus mandamientos. Dice, ya os lo he dicho antes, dijo el Señor, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. No tengamos esa prepotencia de que quizás, no, nosotros no. Si el Señor dice, no salgamos, y mirad, está en los aposentos, no lo creamos. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Porque nosotros, aquí nos está enseñando el Señor, ante esta manifestación de milagros y grandes señales y prodigios, ¿cuál es la única seguridad? Bueno, ya se dijo. La palabra, Cristo, los principios gubernamentales de Dios, su ley. Bien, sigue la venida del Hijo del Hombre. Después, mira, Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación que ya menciona,
que dice orad para que vuestra vida no sea ni en invierno ni en día sábado. ¿Por qué? Porque habrá gran tribulación. Y en el 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán. ¿Estarán felices? No, lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así de que el Señor se estaba refiriendo a todo el lapso de tiempo que pasaría la iglesia. Lamentablemente esta situación tan tremenda por haber puesto la palabra a un lado. Y se refiere a su segunda venida y a todo lo que estaba pasando acá antes de salir el sumo sacerdote del santuario celestial del lugar santísimo. Ahí Jesús lo está exponiendo claramente. Mateo 24, el contexto de Mateo 24 es el contexto exactamente del calendario hebreo que predecía la obra redentora de Cristo Jesús, su obra en el santuario celestial de la purificación del santuario, a la finalización de esa purificación del santuario, ¿sí? Que sabemos de que el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, donde estaba el arca, y a esa finalización entonces se efectuaba la segunda venida, y como ya hemos visto en otros temas, la ley de los 10 mandamientos va a aparecer en el cielo, porque dice que los cielos anunciarán su justicia, anunciarán la verdad. Dios la va a hacer aparecer en el cielo. Por eso es importante nosotros, una vez recibiendo la palabra de Dios, aceptémosla en nuestro corazón. Meditemos completa y seriamente en esto y pidámosle a Dios nos ayude, nos salve, nos dé la gracia para obedecer su ley y habiendo terminado todo, estar de pie cuando el Hijo del Hombre se manifieste en las nubes del cielo y nos gocemos con todos los hermanos que en todas las edades descansaron en Cristo Jesús. Bien, entonces es muy importante nosotros tener esto en cuenta en el sentido de, o sea, Dios nos está hablando en este tiempo. Nos está llamando la atención. Nos está alcanzando mediante su palabra. No la rechacemos, no la rechacemos. Siempre, siempre aferrémonos de Jesús día y noche. Pidámosle a Él que nos ayude, que nos dé fuerza, nos dé fortaleza, nos dé su salvación y nos haga nuevas criaturas. Él nos dará la completa paz y la capacidad de sufrir, porque la iglesia en todo el tiempo tenía que sufrir persecución, que eso estaba, porque es que son dos gobiernos opuestos. Son dos gobiernos opuestos. El de Dios es muy opuesto al de esta tierra. Así que entonces, Dios le bendiga y muchas gracias. Una vez recibiendo nosotros esta palabra, vamos a terminar con una oración. Amado Padre, en este momento te queremos pedir a través de Jesús de que tú nos ayudes. En tus manos ponemos, oh Dios, nuestras vidas. En tus manos, oh Dios, ponemos nuestra mente, nuestro corazón. Habiendo, oh Dios, mirado estas cosas, te queremos pedir, tú nos libres y tú nos asegures en Cristo, mediante la fe en Cristo Jesús,
en el contexto de tu trono, el arca del pacto, de por la gracia de Cristo Jesús ser leal a los 10 mandamientos de los cuales tú nos quieres justificar, tú nos quieres perdonar, nos quieres transformar y danos el Espíritu Santo como ya nos lo has enseñado para obedecer tus santos preceptos. Muchas gracias, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.